Bien, entonces sesión número 2 de la materia de geografía. La clase pasada empezábamos a comentar sobre qué es la geografía. Decíamos que etimológicamente esto quiere decir descripción de la Tierra. Por ahí se les quedó la tarea de investigar o de poder resolver la pregunta cuál era la diferencia entre geografía y geología, ¿no? Son dos cosas distintas. Tenemos introducción, a manera de introducción, pues bueno, que la geografía, al ser una descripción de la Tierra, pues tiene mucho que ver con nosotros como seres humanos. Y es que las primeras civilizaciones, pues buscaban a través de este tipo de pinturas que ustedes están viendo ahora en pantalla, representar sitios que eran sumamente importantes para ellos, donde podían cazar, donde podían vivir, sus dioses, etcétera, etcétera. Están describiendo la Tierra y van a ubicar de cierta manera las partes importantes de esta Tierra. Habíamos dicho que ya hasta el siglo VI, más o menos, antes de Cristo, podemos hablar de la primera carta cartográfica, o mejor conocida como el primer mapa. Lo pongo entre comillas porque propiamente este mapa pues, es un poquito distinto a lo que nosotros hoy en día conocemos. Tiene más bien que ver con una cosmovisión del pueblo babilónico de ese entonces, ¿no? Vamos a tener, sí, representaciones del mundo, sí, representaciones de, o descripciones del territorio babilónico, pero más orientadas hacia el punto religioso. Es decir, si ustedes pudieran leer letras cuneiformes, esto que dice aquí, no sería otra cosa más que el mito del origen de la Tierra. ¿Qué tiene que ver eso? Pues, bueno, digámoslo así, ¿qué tiene que ver eso con la geografía? Mucho tiene que ver en el sentido, pues bueno, que esta mitología va a representar cómo este pueblo va a estar describiendo, cómo este pueblo va a estar determinando, digámoslo de esta manera, el territorio que ocupa, el mundo mismo. Recordemos que en este entonces pues, bueno, todavía no había globos terráqueos, ni mucho menos mapas que nos pudieran decir, ah, el mundo es así, hay tantos continentes. Esto no era de la siguiente manera. Entonces, teníamos que el mundo estaba restringido a lo que las culturas conocían y, pues, bueno, las interacciones que tenían entre otras culturas. Producto de estas interacciones entre culturas o interculturales, podemos a tener las famosísimas expediciones. Las expediciones no son otra cosa más que personas específicamente que van a buscar, vamos a ponerlo tal cual, que van a buscar conocer nuevos territorios, nuevos lugares aparte en el cual ellos viven. Estas expediciones nos ayudaron posteriormente en el desarrollo del comercio, que va a ser muy importante empezar a hablar sobre comercio, estableciendo rutas que nos van a permitir cambiar productos utilizados cotidianamente. Estos mapas se van ampliando según se van descubriendo, pues evidentemente, nuevos territorios. Cabe destacar en este punto, entonces ya es hacia el siglo XV, hablando de Babilonia, hasta este siglo, pues ya pasaron prácticamente 21 siglos. Durante estos 21 siglos, pues bueno, ya se va a conocer o se va a empezar a describir el continente americano o el Nuevo Mundo, ¿no? De hecho, en algunos libros de historia todavía lo podemos encontrar como Nuevo Mundo. Posteriormente, Cristóbal Colón describe propiamente este famoso Nuevo Mundo, aunque Américo Vespucio es el que propiamente lo viene a explorar, ¿no? Lo describe. En el siglo XIX podemos ya ahora hablar acerca de la geografía ya como ciencia, y ya lo habíamos empezado a documentar, con este personaje que están viendo ustedes en pantalla, el famosísimo Humboldt, conocido también como el padre de la geografía moderna. Decíamos entonces, después de esto, pues ¿para qué nos va a servir la geografía? La geografía nos va a servir para investigar la superficie terrestre. Básicamente es eso, para describir qué hay en esta superficie terrestre.
Y pues obviamente, como somos seres humanos y somos lo más importante, lo pongo entre comillas, de este planeta, pues cómo esta superficie se va a estar relacionando con nosotros. Tenemos dos grandes conceptos que van a ser importantes tener en consideración, el concepto del hecho geográfico y el concepto del fenómeno geográfico. Por una parte, el hecho geográfico van a ser elementos permanentes o cuasi permanentes de la superficie. Por ejemplo, un mar, un río, un continente o una isla, un volcán, lo que ustedes quieran. ¿Por qué digo casi permanentes? Porque estos elementos, a pesar de que son muy grandes y que han estado durante mucho tiempo, pueden llegar a dejar de existir. Es decir, si nosotros vemos un cerro enfrente de nuestra casa y el ser humano empieza a sacar de ese cerro el tezontle o la grava, pues el día de mañana ese cerro ya no va a existir, ya no va a estar ahí. Y pues bueno, hay muchos ejemplos de este tipo, ¿no? A pesar de que es un hecho geográfico, algo que en teoría es permanente durante mucho tiempo, pues bueno, puede llegar a desaparecer. Por otra parte, tenemos los fenómenos geográficos que van a tener una relación de tiempo más. Fenómenos geográficos suelen durar a veces inclusive segundos, hablando de terremotos, por ejemplo, de huracanes, de lluvia. Todo esto es un fenómeno geográfico, ¿no? Son procesos que van a suceder rápido. ¿Dónde suceden estos procesos? Pues bueno, en la superficie terrestre y más particularmente en los hechos geográficos, es decir, en los mares, en los ríos, en los continentes, en las islas, etcétera, etcétera, etcétera. Los fenómenos geográficos y los hechos geográficos, pero particularmente los fenómenos, pueden tener dos tipos de origen. Un origen que podemos hablar natural, que es propiamente se da sin que nadie haga nada, y otro origen que tiene que ver con el ser humano. Nosotros como seres humanos podemos modificar la estructura de nuestro alrededor, ¿no? Y evidentemente esto va a cambiar pues la descripción de nuestro alrededor. De aquí surge entonces varios conceptos que van a ayudarnos a determinar a la geografía como ciencia y además de como ciencia, pues bueno, nos van a dar la pauta para investigar desde la geografía la descripción de este mundo en el cual vivimos. ¿Cómo se relacionan los hechos? ¿Cómo se relacionan los fenómenos geográficos? Pues bueno, eso es lo que va a estar estudiando la geografía. Tenemos 5 grandes normas que ya hablamos en la clase pasada, las retomamos para las personas que apenas se van incorporando a la clase, a la materia propiamente. Y estas 5 normas, estos 5 fenómenos, pues bueno, nos van a ayudar a poder estudiar cualquier hecho, cualquier fenómeno y la relación entre estos. En primer lugar, es que todas las cosas que suceden, tanto un fenómeno como un hecho, tiene una localización específica, es decir, el monte Everest está en una región específica del mundo. No tenemos dos montes Everest, o no podemos decir nosotros que el día de mañana el Popocatépetl se va a convertir en el monte Everest. Esto sería absurdo. Tenemos latitudes, altitudes, límites y superficies determinados para cada uno de los hechos o de los fenómenos geográficos. Y esto nos ayuda a justamente poder estudiarlos. Ahora, cuando sucede un fenómeno, por ejemplo, un sismo, no es que Dios esté enojado con la humanidad y que pretenda destruirla. Eso sería, okay, eso sería risible hasta cierto punto pensarlo bajo nuestra cosmovisión. Lo que es cierto y lo que nosotros podemos conocer con respecto en este caso, en los sismos, pues bueno, es que hay algo que causa estos sismos. Cualquier fenómeno y cualquier hecho geográfico necesariamente tiene una causa. Las cosas no suceden nada más porque sí. Hay algo que causa que sucedan
Por ejemplo, en el caso de los sismos, hoy en día nosotros sabemos pues que no es otra cosa que el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Estas placas en las cuales se va a soportar el mar y la tierra y bueno, se están moviendo todo el tiempo. El caso, por ejemplo, de un hecho geográfico que como puede ser el nacimiento de un volcán, pues tiene también mucho que ver con estas placas tectónicas, ¿no? Y tiene una causa. Los volcanes no nacen nada más porque sí. Es un conjunto de fenómenos que van a derivar en el nacimiento de un volcán. A pesar de que nosotros hoy en día veamos un volcán ya hecho, en algún momento de la vida, en algún momento de la historia de la Tierra, pues ese volcán no existía. Necesariamente surge un fenómeno que después va a producir un hecho. Fenómeno puede ser un terremoto, un gran terremoto. Hecho, se forma un volcán. Entonces, estos se relacionan entre sí. Otra de las normas que estábamos comentando la clase pasada era la norma de comparación o la norma de analogía. Es decir, cualquier fenómeno y cualquier hecho geográfico no solo se da en un punto de la Tierra, es decir, existen diferentes fenómenos que son similares. Nosotros podemos comparar entre los fenómenos. Pensemos ahora que está tan tristemente de moda esta situación del sismo en Turquía, pues pensemos que el sismo que se dio allá de 7.6 tiene una comparación con el sismo que se dio el 19 de septiembre en nuestro país, ¿no? Son de la misma magnitud. Sin embargo, pues bueno, vemos o podemos comparar que los daños son muy distintos. En nuestro caso, pues nosotros estamos acostumbrados, entre comillas, cuando menos en la Ciudad de México, a que tiemble. Los turcos pues, no están tan acostumbrados a sentir temblores, son no tan fuertes. Entonces, podemos establecer semejanzas en el sentido de que tienen una intensidad similar y diferencias entre que en un lugar tiembla mucho y en otro lugar tiembla poquito. Diferencias entonces entre un hecho, entre un fenómeno estudiado en un punto determinado con respecto a otro punto determinado, a otra latitud del globo terráqueo o del globo terrestre. Por otra parte, tenemos la correlación, es decir, cualquier hecho o cualquier fenómeno, cualquier elemento geográfico tiene relación con otro hecho, con otro elemento, con otro, vamos, con todo, ¿no? Todas las cosas, todos los hechos, todos los fenómenos tienen relación con otras cosas. Es decir, yo no puedo estudiar la lluvia desde la lluvia misma, sino tengo que ver la lluvia con respecto a lo que le rodea, altitud, presión, temperatura, un montón de cosas de este tipo, ¿no? La lluvia no se da nada más porque sí, nuevamente tiene una causa y además de tener una causa, tiene relación con otras cosas. Por último, estábamos comentando sobre la norma de la evolución o del cambio, desarrollado por este científico Brunes, va a estudiar los cambios de los elementos a través del tiempo. Las cosas cambian, inclusive los hechos geográficos van cambiando, los fenómenos también. Posteriormente a esto, pues bueno, vamos a ver que Humboldt particularmente se va a dar cuenta que el clima en nuestro planeta está cambiando gracias al ser humano, que Humboldt es de los primeros que empiezan a estudiar el cambio climático, ¿no? Esa parte es interesante, obviamente desde su postura geográfica. Después de esto, la clase pasada estuvimos o empezábamos a comentar sobre las divisiones de la geografía. A grosso modo podemos decirlo, a manera general, eso significa, tenemos dos grandes partes, geografía física y geografía humana. Por una parte, la física se va a encargar del estudio de los elementos naturales, orgánicos o inorgánicos, y por otro lado, la geografía humana va a estudiar elementos culturales
y elementos humanos, ¿no? La relación que van a conservar, obviamente, con respecto a dónde estos elementos pues, van a tener origen. Y básicamente hasta aquí nos quedamos la clase pasada. Entonces, no sé si exista alguna duda, ya les ahorré una hora de, de video, ¿no? Para los que no lo pudieron abrir. ¿Dudas, preguntas? No, No, profe, todo profe. bien. Ok. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí, después de esta breve introducción de lo que vimos la clase pasada, vamos a pasar a lo que vamos a ver esta clase. Retomando esta parte de las diferentes ramas o las diferentes partes de la geografía, vamos a tener que hablar que vamos a tener enfoques distintos del estudio de una misma cosa. Es decir, la descripción de nuestra Tierra va a ser partida en dos grandes partes, en dos grandes secciones. Por una parte, lo que tiene relación con el ser humano o cómo el ser humano va a modificar este entorno, y por otra parte, lo que es físico, lo que solito se da, lo que el ser humano no necesitas hacer algo para que cambie. Tenemos entonces estas dos grandes ramas. Evidentemente, estas dos grandes ramas se van a dividir en otras ramas más pequeñas, en otras disciplinas más pequeñas. Por un lado, disciplinas físicas y por otro lado, disciplinas humanas. Pero antes de pasar a ello, pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre geografía y geología? ¿Alguien nos puede comentar? ¿Alguien nos puede decir? Quien guste. Pues según la tarea, bueno, lo que investigué, la geografía se enfoca en la Tierra y sus características como un hogar para la humanidad, y la geología se enfoca en la Tierra como un objeto físico. Ok, un objeto físico. Ok, ¿alguien más? Este, sí me escucha, profe. Sí, te escucho perfecto, Alberto. Que la geografía se ocupa para los rasgos físicos de la superficie de la Tierra y la geología se ocupa como estudiando sus características externas y internas de la Tierra. Ok, ¿alguien más? Yo le agregaría ahí nada más a la geología, profe, que también estudia la evolución, o sea, cómo va cambiando durante el tiempo la forma y las características de la Tierra. Ok, excelente. Eso tiene mucho, mucho que ver con lo que voy a explicar ahora, para que les quede más concreto, más cerrada esta grande diferencia. Si nosotros pensamos en la etimología, yo sé que estoy hablando quizá de algo que ustedes no conozcan, pero si pensamos en la etimología, la palabra geografía y geología se parecen en las primeras tres letras. Geo. Esta pues viene de un vocablo griego que quiere decir tierra. Por una parte vamos a tener geografía, que quiere decir descripción, y por otra parte tenemos geología, que quiere decir estudio. Si yo les pregunto a ustedes, o más bien les digo lo siguiente, describan a un ser humano, ¿qué me dirían? Yo soy un extraterrestre, no sé qué es un ser humano. Descríbanlo para mí, por favor. ¿Cómo se describirían a un ser humano?
¿Qué es? ¿Una cosa, un animal, un ente vivo, un ente muerto, orgánico, inorgánico? ¿Qué Partiendo es? de que no conoce nada, Ujú. yo le diría que es un ser viviente. Ok, Pues de entrada es algo que tiene vida, excelente. tie- tiene inteligencia Ujú. ¿Qué más tiene un ser humano? y por ende, pues entonces empieza a socializar y tiene cultura. Ok. Ese término de cultura es muy avanzado si pensamos que no conocemos nada sobre los seres humanos. Cultura. Está bien, pero bueno, ahí hay algo que platicar. Soy un extraterrestre. Si veo a un ser humano, ¿qué es lo que voy a ver? Pues sus características físicas, ¿Y cuáles son esas características físicas? pues los ojos, la piel, pues las extremidades como las piernas, los brazos, el pelo, ¿Cuántos todo ojos eso. tienes? Pues dos, ¿Cuántas piernas? dos, ¿Cuántos brazos? dos brazos, Sí. este, ¿Cuántos dedos? pues en las manos 10 y en los pies también 10, este, Ujú. dos oídos, este, y pues ya, o sea, todas las características que tenemos como pues la Sí, sí, boca, todo sí. eso. Descríbeme un ser humano. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, en primer lugar, somos seres vivientes, somos en teoría inteligentes, tenemos cultura, tenemos dos ojos, dos piernas, dos brazos, 10 dedos en manos, 10 dedos Pues en los pies, oídos. también tenemos como la característica de pues la capacidad intelectual. ¿Ok? Sería parte de inteligente. También somos como seres sociales. ¿Ok? Forman sociedades. Ahora, mm, si yo les digo, ¿cómo podemos estudiar al ser humano? ¿Qué me dirían? ¿Qué podemos estudiar del ser humano? Yo empezaría por estudiar la materia de la cual se compone el ser humano, Su Excelente. comportamiento también. ¿Qué más? pues los elementos que nos componen como se pueden encontrar en la tabla periódica, pero pues los básicos que es oxígeno e hidrógeno Ujú. El y famoso nitrógeno. sponge, ¿no? ¿Y saben Y qué es bueno, eso? H2O y Azufre, todo eso, fósforo, oxígeno, fósforo, nitrógeno, azufre. carbono y hidrógeno. Ajá, ¿qué más? Aparte de la materia que nos compone, ¿qué más podemos estudiar del ser humano? Su comportamiento, también como la parte de la psicología. ¿Qué más? por ejemplo, también su tiempo de vida, ¿no? O sea, su salud. Podemos decir ciclo de vida. Ujú. Y bueno, N cantidad de cosas. Historia del ser humano, evolución, antropología, etcétera, etcétera. Y una larga lista de etcéteras. Ojo con esto, porque esta es parte de una pregunta de examen. Por un lado, si yo describo al ser humano,
pues puedo decir que tiene 2 ojos, 2 piernas, 2 brazos, 10 dedos, 10 en las manos, 10 dedos en los pies, que tiene oídos, que forma sociedades, que es inteligente, que es un ser vivo, que tiene cultura. Esto me está describiendo al ser humano, si yo no lo conozco. Pero esto de acá abajo es distinto. Si bien ambas disciplinas van a estudiar al ser humano, por un lado vamos a estudiar lo que podemos ver, lo que podemos conocer sin necesidad de abrir al ser humano y ver que adentro tiene órganos, ¿no? Esto de aquí es, dijéramos, una descripción sencilla. Si yo digo, ¿de qué color es el gato? Y veo pasar un gato negro, pues digo, negro. Así de sencillo, ¿no? Describir al ser humano. Por otra parte, estudiarlo tiene un poco más que ver con otras cosas. Yo puedo estudiar la materia que compone el ser humano, ¿no? Esto del sponge, el comportamiento del ser humano lo puedo estudiar, el cómo piensa el ser humano o cómo las cosas le afectan en su pensamiento al ser humano, cómo este ser humano nace, crece, vive, desarrolla, etcétera. La historia del ser humano, ¿no? Ya sea una historia universal o una historia individual, la evolución misma de la humanidad y la antropología. Acá se fue, ¿no? Antropología, el estudio de los antros. Ok, esta de aquí, súmale pología, una antropología. Entonces, dense cuenta de que si bien en ambos casos estamos estudiando al ser humano, la forma en la cual lo voy a estudiar, pues es un poquito distinto. De este lado, yo voy a estudiar al ser humano desde una descripción del ser mismo. Y por otra parte, si yo lo estudio a profundidad, por decirlo de alguna manera, o desde su definición, bueno, vamos a tener muchas otras cosas que estudiar. Esa es la gran diferencia. La geografía nos va a dar una descripción de nuestra Tierra. Si la Tierra tiene, no sé, se me ocurre, si la Tierra tiene un volcán, si la Tierra tiene un río, si tiene una carretera, si tiene un pueblo, esa es una descripción de la Tierra. No estoy estudiando por qué el pueblo está ahí, para qué el pueblo está ahí, cómo se formó el volcán, no lo estoy estudiando. Eso lo va a estudiar la geología, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se formó el volcán? Ah, bueno, pues fíjate que hay una placa que chocó, que se metió abajo de otra, generó un canal de lava, que este canal de lava exhaló vapores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengan mucho esto en consideración, porque a veces pensamos que estudiamos geografía cuando realmente estamos viendo geología. Entonces, acá vamos a describir justamente nuestra tierra. Y si yo, ahora ya teniendo esto en consideración, si yo les pregunto a ustedes qué cosas va a describir la geografía física, ¿qué me pueden decir? ¿Qué cosas estudiará la geografía física o la descripción física de la Tierra? ¿Cómo qué? Lo que se les venga a la mente. Como la definición lo dice, ¿no? Los elementos naturales, es decir, ríos, volcanes, océanos, lagos, islas. Excelente. Y por otra parte, la geografía humana. Ahora sí que todo cómo nos comportamos nosotros y la relación que tenemos con el lugar, ¿no? O sea, la cultura china, la cultura mexicana, etcétera. Excelente. Más bien es esa parte, ¿no? La relación que tenemos con respecto al lugar. ¿Por qué? Porque no podemos estudiar el comportamiento. Si yo estudio el comportamiento, pues ya estoy en el campo de la antropología, ¿no? Voy a estudiar a las sociedades, a las culturas y el comportamiento de las culturas. Bueno, eso ya es antropología. Ya está un poquito fuera de este campo, ¿no? Pero cómo nos relacionamos con el medio ambiente, ahí sí estamos dentro de la geografía. Entonces, geografía física.
Tenemos muchas, pero muchísimas ramas de la geografía física. He puesto únicamente estas que ustedes están viendo en pantalla porque son las que son más fáciles de ser analizadas, de ser ahora sí que estudiadas, ¿no? La geografía astronómica, ojo con esta, va a estudiar a nuestro planeta, perdón, o lo va a describir como un astro, como un planeta propiamente dicho, como algo que está en el universo. ¿Qué podemos describir de este planeta? Bueno, la forma que tiene, el tamaño que tiene, las famosas líneas imaginarias, que lo vamos a ver más adelante, y pues bueno, cómo este astro que se está involucrando con otros astros, perdón, pues nos va a dar ciertos fenómenos, ciertos hechos. Los días, los meses, las estaciones, los años, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto depende directamente de la descripción de nuestra Tierra en cuanto es un planeta. Por otra parte, la geomorfología. Esta es muy interesante y tiene mucho que ver con la geología. Entonces, ahí pongan la atención. Geomorfología va a estudiar las formas de la Tierra desde la misma Tierra. Es decir, vamos a estudiar la orografía, la vulcanología y la litología. Orografía se refiere al relieve, como este que ustedes están viendo en el fondo de esta diapositiva, ¿no? No es lo mismo un cañón, como el que están viendo, que una planicie. Son relieves distintos. La vulcanología va a estudiar a los volcanes. Litología va a estudiar las rocas. Pero no es decir que vamos a tener a un geógrafo viendo una piedrita y diciendo, ay, qué bonita está, mira, esta piedra es circular. Evidentemente no se refiere a eso. La litología tiene mucho que ver con otra parte que vamos a estar comentando el día de hoy, que es la formación de la Tierra en sí misma y los procesos, además, que se dan dentro de esta formación de la Tierra. Tenemos por otra parte la hidrología, que nos va a ayudar a estudiar los cuerpos acuáticos y la relación que va a tener pues, con la Tierra. Los ríos, los mares, los lagos, las escorrentías, esto de escorrentías se refiere a los ríos que salen de las montañas y que llegan a un cuerpo acuático, etcétera, etcétera, etcétera. El agua y la relación que tiene esta agua con la tierra. Por otra parte, y una de las más curiosas, la biogeografía. La biogeografía nos va a ayudar a estudiar la distribución de los seres vivos según la región geográfica donde estos van a habitar. Yo les pregunto algo. Si yo voy al desierto de Sonora, a las dunas de arena del desierto de Sonora, ¿creen que me encuentre con un camello? No, no creo. ¿No? Pues no, Ok, Difícilmente. y si yo me voy a las estepas mexicanas, que también están en el norte, ¿creen que me encuentre con, mm, con un, ¿qué será? ¿Con un canguro? ¿Podré ver un canguro en las estepas mexicanas? ¿Hay canguros en nuestro país? Aparte de los no, zoológicos, evidentemente no. no, no hay, según yo, creo que no hay. No, los canguros no viven en México, ¿no? ¿O sí? Me No, hacen No, dudar. No, ¿dónde viven los canguros? pues en Australia, En Australia. ¿Dónde viven, por ejemplo, los dromedarios? ¿No? Estos animales con joroba, ¿dónde viven? ¿De dónde son? de África, lo que es Egipto, Medio Por- Oriente.
Exacto, de toda esa parte de allá, ¿no? No tenemos camélidos propiamente acá en nuestro país. Sin embargo, pues bueno, podemos nosotros estudiar que esos camellos de África que vemos con esas jorobas viven ahí y tienen esas jorobas y son distintos a los caballos mexicanos, pues bueno, porque ellos necesitan guardar agua. La geografía del lugar les impulsa necesariamente a ser distintos de otros camellos. Por ejemplo, las jirafas, que por cierto, si no lo tienen presentes, los camellos y las jirafas tienen muchas cosas en común, tienen ancestros en comunes. Son como primos, por decirlo de alguna manera. Entonces, dense cuenta cómo la geografía de un lugar va a modificar a los seres vivos, los va a hacer distintos. Por ejemplo, los caucásicos, ¿no? La tez blanca o la tez caucásica, pues tiene que ver con las cavernas del Cáucaso, ¿no? Allá, por Islandia y por esa parte, donde estaban los vikingos, ¿no? Por eso se llaman caucásicos. Y caso distinto, por ejemplo, los chinos. Nosotros, a pesar de que seamos una misma especie, podemos ver cómo la distribución geográfica de esta especie, pues le da características particulares a lo que hoy en día conocemos como razas, exceptuando los mexicanos, ¿no? Porque somos una mezcla de todos. Pero si yo pongo a un finlandés al lado de un chino, pues a primeros, así, sin conocer dónde está Islandia o dónde está China, yo puedo distinguirlos evidentemente, ¿no? Un caucásico y uno más bien con piel un tanto amarillenta. Entonces, estas diferencias tienen mucho que ver con la distribución de estos seres vivos, con cómo esta tierra, estas características particulares de cada una de estas regiones, pues los van a cambiar, los van a modificar, dónde se distribuyen y cómo estos van a estar interrelacionándose con el medio. Por otra parte, empezando a hablar ahora sí sobre humanos, vamos a tener diferentes partes de la geografía humana. Comencemos con la geografía cultural. Evidentemente, esta parte de geografía cultural pues tiene mucho, pero mucho que ver con la antropología. La geografía cultural nos va a ayudar a estudiar los elementos del medio geográfico y los tipos de regiones naturales. Actualmente está un problema fuerte, ¿no? Con Turquía. Esa parte de Turquía podemos estudiarla desde la geografía cultural, es decir, yo puedo ver cómo los seres vivos, en este caso humanos, de Turquía, pues han llevado cierta relación con este territorio que ocupan, ¿no? Cultura. Y como esta cultura se va a adecuar a pues, ciertas características del lugar en el que se vive. Es decir, pensémoslo de esta manera. Actualmente, para nosotros, los mexicanos, pues nos resulta fácil ir a la cocina, inclusive lo pueden hacer como experimento social. Vayan a la cocina y tómense un vasito de agua así. Lo pueden hacer. Les es fácil, les es difícil hacer eso de ir a tomar agua. Es difícil para nosotros como seres mexicanos. Pues no es fácil. Para nosotros es algo muy sencillo. Entonces, tristemente, esto ha hecho que el mexicano pues no valore tanto el agua. Ahora, si nosotros le preguntáramos esa misma cosa, ¿no? ¿Te puedes ir a tomar un vaso de agua a un etíope que vive en África? ¿Creen que sea sencillo para ellos? Pues no. ¿Creen que ellos van a atesorar el agua o la van a desperdiciar? Pues la van a atesorar. Evidentemente la van a atesorar. ¿Por qué? Porque su medio geográfico, la región en la que viven, no les provee de la misma cantidad de agua y disponibilidad de agua que nos provee a nosotros como mexicanos.
La cultura se va a formar justamente en ese tipo de cosas, en el acceso al agua, en si hay una montaña o si hay un río o si hay una vegetación muy grande o si no hay vegetación. Todo esto va a modificar culturalmente a las personas, ¿no? Pensemos en nuestro país, no nos vayamos tan lejos. En México, por ejemplo, en la región norte, centro-norte, se tiene muy presente en las estaciones del año, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en esta región centro-norte es indispensable conocer cuándo va a llover para poder cultivar, para poder cosechar. Pensemos ahora en la cultura mexica, por ejemplo. Ellos tenían sus chinampas, ¿no? Y en esas chinampas cosechaban. ¿Cuándo podían cosechar? Cuando ellos quisieran. ¿Por qué? Pues porque vivían en un río, vivían en un lago, ¿no? Las cosechas eran relativamente, pues, continuas a lo largo de todo el año. Cosas distintas de acuerdo a la región natural en la cual una cultura se va a estar asentando. Por otra parte, la geografía demográfica, ojo con esto, va a ayudarnos a estudiar la distribución de la población humana, distribución de la población humana, así como los hechos. Con hechos no me refiero a la historia, ojo, nos estamos refiriendo a hechos geográficos, que si hay un volcán, que si hay un río, que si hay un lago, que si hay un mar. Esos puntos van a ser cruciales para el establecimiento de las poblaciones humanas. Si nosotros nos vamos a la historia y pensamos, por ejemplo, en el Viejo Mundo, tenemos uno de los grandes imperios, el conocido imperio mesopotámico y babilónico, que va a ser uno de los imperios más antiguos. Por ejemplo, también retomando esta parte, si pensamos en Egipto, Egipto va a ser un país súper importante desde la antigüedad y podríamos decir que hasta actualmente. ¿Qué hizo que el imperio babilónico se estableciera donde se estableció? ¿Y qué hizo que Egipto fuera una región rica con respecto a las regiones y a las poblaciones humanas de alrededor? Muy sencillo, el acceso al agua. Las personas que viven en Egipto pues, tienen relación directa con el río Nilo. Y en este río, el acceso al agua pues, es relativamente sencillo. Puedo cultivar, puedo cazar, puedo pescar en este río. Caso contrario, por ejemplo, en Etiopía, un país en el cual si bien hay agua, pues esta agua está muy restringida, ¿no? Mesopotamia, ¿por qué se establecieron en esta región? De lo que hoy en día conocemos como Turquía, como Irán, como Siria. ¿Por qué se establecieron los mesopotámicos, los babilonios en estas regiones? Pues bueno, porque había muchos ríos, tenían el acceso nuevamente al agua. Entonces, la geografía demográfica va a tener relación con estos hechos. Una montaña, un río o un mar. Esta montaña, este río y este mar va a favorecer que una población humana llegue y se establezca en ese lugar. A la par de la geografía demográfica, tenemos la geografía política, encargada de estudiar hechos geopolíticos. Política relacionada con la geografía. En este sentido, las fronteras, las guerras y las colonias. Pensemos por un momento o recordemos, hablemos un momento de historia. Esto de aquí, que hoy en día conocemos como Estados Unidos, hace algunos cientos de años, pues no se conocía de esta manera. Se conocía con el nombre de las 13 colonias británicas, es decir, los señores que vivían acá mandaron a personas a vivir en estas regiones. Esto, a lo posterior, hizo que estas colonias, estas 13 colonias,
se independizaran de la corona y pues ellos hicieran su propio país. Nosotros podemos estudiar esto gracias a la geografía política. Este territorio norteamericano, que antes era un territorio inglés, se convirtió en un territorio autónomo que no dependía de Inglaterra. Lo mismo sucedió con nuestro país, ¿no? Unos cuantos años después, por cierto. Lo mismo sucedió con Brasil, ¿no? Que ellos tienen herencia de Portugal. Portugal vino, colonizó Brasil y después Brasil, pues bueno, se independiza de Portugal, ¿no? Y por eso hablan portugués. ¿Esto dónde lo podemos estudiar? Pues bueno, desde la geografía política. El hecho de que nuestro país tuviera un territorio casi del doble y que después fuera parte de Estados Unidos, se estudia desde la geografía política. A eso nos referimos, a estos hechos geopolíticos, ¿no? El cambio de las fronteras, el cambio de las regiones, el cambio de la política, que obviamente va a estar relacionada con los hechos y con los fenómenos que suceden en una región específica. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No, profe. ¿Sencillo o difícil? Pues sencillo. Sí, sencillo, porque a mí me parece súper complicado, ¿no? A veces es difícil distinguir entre estas ramas, particularmente entre la demográfica y la política. Por último, geografía económica. Ojo, por último, de lo que tenemos aquí, la verdad es que hay muchas más otras divisiones, ¿no? Cada una de ellas particularmente. Por ejemplo, tenemos geografía política basada en hidrología, es decir, pues la geografía política de los cuerpos de agua. Por otra parte, geografía económica. La geografía económica nos ayuda a estudiar la distribución de las actividades productivas: agricultura, ganadería, pesca, producción forestal, minería, producción artesanal, etcétera, etcétera, y etcétera. Esta última va a ser sumamente importante para nosotros. Quizá no en este momento, pero sí para la materia que vamos a hablar después de esta de aquí. Entonces, ya empezarán ustedes a adivinar que la geografía, pues no está solita, no se puede estudiar sin tener relación con otras ciencias. La búsqueda por la historia de la Tierra, las formas y la descripción de estas formas, deriva en el conocimiento de la Tierra misma. Y este conocimiento necesariamente tiene mucho que ver con otras ciencias, por ejemplo, matemáticas, biología, historia, economía, entre muchas otras, antropología, por supuesto, entre muchas otras que nos van a ayudar a dar sentido propiamente a la geografía. Y pues bueno, por acá les dejo este sitio recomendado para que ustedes se den una vuelta. Hay una parte de la historia de la geografía que está muy interesante, está sencillo: geografiainfinita.com. Ahí pueden entrar y estar revisando, por ejemplo, la historia de la geografía, los primeros mapas, cómo estos mapas fueron cambiando, etcétera, etcétera, y muchos más, etcétera. Pero, pues bueno, siendo las 9 de la noche, vamos a pausar nuestra... Bien, retomamos nuestra grabación, retomamos nuestra clase. Fíjense que en este momento quiero continuar la clase con una breve historia. Esta historia comienza hace 14,000 millones de años. 14,000 millones de años. En ese tiempo, la vida no existía, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que sí existía era muy distinto a lo que hoy en día conocemos. El universo se estaba comenzando a formar.
hoy parece para nosotros inclusive casi lógico pensar que el universo tuvo necesariamente un principio. Pero, bueno, a lo largo de la historia humana esto pues, no siempre ha sido así. Hay personas que han dicho que el universo es fijo, es decir, que nunca ha cambiado, y otras personas que dicen al contrario, ¿no? Que el universo está en constante cambio, que este cambio no es otra cosa más que simplemente el resultado de muchos otros cambios. Sea cierta una u otra teoría, la verdad es un poquito más complicada, pero además más interesante que esto. Hoy en día conocemos la famosísima teoría del Big Bang y probablemente en este momento ustedes estén preguntando lo siguiente, pues ¿qué tiene que ver el Big Bang con la Tierra? ¿Qué tiene que ver el Big Bang con la geografía? A partir de hoy, y prácticamente todo el día de hoy, quizá un poco de la próxima clase, vamos a hablar sobre esta pelotita, esta esfera a la cual hoy en día llamamos hogar. Esta esfera, esta pelota, es pues un tanto compleja. Es difícil para nosotros salir de la órbita terrestre y ver nuestra Tierra desde lejos, por no decir que es imposible. Cuando menos hasta este momento, todavía no es algo que esté al alcance de todos los seres humanos. Y hay personas que pueden viajar al espacio, ¿no? Y es el próximo turismo, dicen por ahí, para poder ver la Tierra desde lejos. Pero pues actualmente todavía no es así. ¿Cómo nosotros podemos entonces saber que nuestro planeta es de esta forma? Pues bueno, a lo largo de, de las teorías diferentes de la formación de la Tierra y además de los fenómenos que nosotros podemos palpar, que podemos ver, como el cambio de estaciones, como el inicio de un nuevo día, pues podemos inferir que nuestra Tierra es de la manera en la que ustedes la están viendo en su pantalla. Al igual que muchos otros astros, muchos otros cuerpos enormes que existen en el universo, nuestra Tierra tuvo un origen. El origen de la Tierra se calcula que fue alrededor de 4.8 mil millones de años atrás. 4.8 mil millones de años. El ser humano no alcanza a vivir más de 80 años en promedio, ¿no? Si no es que 50 años. Nuestros días, nuestros años, con respecto a la historia y a la evolución de la Tierra misma, pues no es nada. Si yo pudiera poner una representación gráfica de la vida de un ser humano con respecto a la vida de la Tierra, pues seríamos un pequeño átomo, ¿no? Con respecto a esto de acá. Nosotros somos una cosita de nada, somos una infinitésima parte de un planeta que además, esto es lo curioso, es también sumamente pequeño en relación al universo. Nosotros, los terrestres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comparándonos hacia el universo, pues nosotros somos un puntito más entre millones y millones y millones de puntitos más. Esta Tierra, sin embargo, pues bueno, la podemos estudiar desde la astronomía. Ojo, astronomía, no astrología. Astrología es la de los horóscopos y todo esto, ¿no? Astronomía, la que se dedica a estudiar los astros. Durante toda la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido la necesidad de explicar los fenómenos que acontecen a lo largo de su vida. Es decir,
El ser humano necesariamente tuvo que explicar por qué sale el sol y por qué de repente se mete o se oscurece, por qué existe un día, por qué existe una noche. En periodos, dijéramos, primitivos del ser humano, pues esto ni siquiera tenía gran importancia. Posteriormente a la evolución del ser humano, la idiosincrasia nos decía que esto sucedía pues por un dios, ¿no? Por ejemplo, los egipcios pensaban que el dios Ra se peleaba con una serpiente que se tragaba al sol, ¿no? Y bueno, se agarraban a golpes, estaban peleando y volvía a salir. Renacía el sol. Por otra parte, tenemos a los mexicas, ¿no? Que consideraban pues, que el sol era un dios y dijéramoslo entre comillas y parafraseando mucho, nos venía a saludar y se iba a saludar a alguien más y en la noche, pues bueno, ya había otro tipo de situación, ¿no? Aparecía otro dios conocido como el dios de la luna, bueno, una serie de historias que para nosotros resultan un tanto fantásticas porque nos comprendemos y conocemos, bueno, que la Tierra es redonda y que si bien hay días y hay noches, pues esto se debe al movimiento de rotación. Al igual que una manzana, la Tierra es redonda y está girando, ¿no? Esto lo podemos comprender actualmente. Fenómenos como el cambio de las estaciones, de que de repente hace mucho frío y luego hace mucho calor y de repente las plantas tiran todas sus hojas y de repente hace muchísimo, muchísimo frío y los días son más cortos. Todos esos fenómenos tienen una explicación para el ser humano en una primera instancia, en un primer lugar, desde la mitología, abiertamente, desde los dioses. Esa va a ser una explicación típica del ser humano. Posteriormente, al desarrollo de la ciencia, pues vamos a tener que la explicación empieza a cambiar un poquito más y dicen, bueno, lo que pasa cuando se mete y sale el sol, pues es que la Tierra gira y el sol, al estar lejos de nosotros, pues se está alumbrando todo el tiempo. Pero como la Tierra gira, en ciertas partes, en ciertas regiones va a estar iluminado y en otras regiones va a estar oscurecido. Y podemos comprender eso. Las estaciones del año no es que un Dios se enoje con nosotros y no nos mande lluvia y que tengamos que matar a 1000 cristianos para que vuelva a llover. Eso hoy en día sabemos que no funciona así. Tiene que ver con el movimiento de traslación. Nuestro planeta está orbitando alrededor del Sol, es decir, está girando alrededor de este Sol. En algunas veces va a estar cerca de este Sol, dando como resultado días cortos, y en otras ocasiones va a estar lejos de este Sol, dando como resultados días largos, independientemente del hemisferio en el que estemos. Ojo con eso, posteriormente hay una duda por ahí. Nos acercamos, nos alejamos en un movimiento que va a dar vueltas alrededor del Sol. Algo que se conoció por ahí como la teoría heliocéntrica. No la vamos a comentar mucho en este caso, pero pues es importante que la tengamos en consideración. Empieza a avanzar la ciencia, nos damos cuenta que la Tierra no es el centro del universo, sino es un planeta más en un sistema solar. Avanza la ciencia y nos damos cuenta que este sistema solar no es sino otro sistema dentro de un montón de muchos otros sistemas, conformando lo que conocemos como la Vía Láctea, una galaxia, un cúmulo de sistemas solares, un cúmulo de estrellas. Posterior a eso, pues bueno, nos dimos cuenta que no solo existe una galaxia, sino que hay un montón, pero un montón de galaxias, ¿no? Y posterior a eso nos dimos cuenta que hay un montón de cúmulos de galaxias y bla, 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 nos podemos ir hasta el punto en el cual nos es indispensable pensar en el universo. ¿Okay? Vamos a pasar las diapositivas para que no se queden nada más de adorno, ¿no? La Tierra y el espacio,
El comprendimiento de que la Tierra es un astro nos ayuda a comprender pues, bueno, los fenómenos como las estaciones, los días, los meses, los años, los segundos, los minutos, las horas, ¿no? Todo eso gracias a comprender que nuestra Tierra es un astro, es decir, es un planeta más. En la antigüedad esto pues obviamente no era así. Las primeras aproximaciones al cálculo de las estaciones y los diferentes ciclos nos obligaban a voltear a ver al cielo. Ahí tienen ustedes el famoso calendario maya, ¿no? Que nos va a estar representando justamente las diferentes partes o los diferentes tiempos a lo largo de un ciclo. No podríamos decir un año, decimos de un ciclo. ¿De dónde venimos? Si bien aún nosotros no comprendemos cómo este universo comenzó a existir, podemos postular varias teorías que nos van a ayudar a comprender pues, justamente de dónde es que venimos. Una de las teorías que ha predominado durante cientos y miles de años, por decirlo de alguna manera, es que el universo es estacionario. Si bien se está expandiendo, se está haciendo más grande, nunca va a dejar de hacerlo. Este universo genera materia nueva y es una constante a lo largo del tiempo. El universo va a invadir a todo el espacio, va a llegar el punto en el cual este universo pues, siga creciendo, 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 creciendo hasta el infinito. Un punto incomprensible para nosotros. No existen límites del universo. Se están expandiendo y se va a seguir expandiendo y se va a seguir expandiendo. Siempre ha estado así y nunca, nunca en la vida va a dejar de expandirse. Por otra parte, una de las teorías, ahora vamos a hablar de teoría, que más aceptada es, y en la particular más se acepta actualmente, pues es que el universo comienza con una gran explosión, algo que es conocido como el huevo cósmico, un átomo gigante súper condensado, súper compactado, que choca con otro. Al chocar este huevo con el otro huevo cósmico, ¡pum!, se revienta y toda esta materia que estaba condensada se expande. Al igual cuando nosotros vemos el choque de un auto, ¿no? Un auto choca con otro auto, cuando choca, si bien se contrae, salen expulsadas todos los componentes de un auto. De la misma manera, en el Big Bang, estos dos átomos chocaron y al chocar expulsaron todo lo que contenían. ¿Y qué era lo que contenían estos huevos cósmicos? Pues no es otra cosa más que materia. Materia, materia y más materia. Chocan, se expande y producto de esta expansión, pues vamos a tener los diferentes astros, ¿no? Que vamos a poder llamar planetas, las diferentes estrellas, los diferentes tipos de materia, entre ellas la materia oscura, un tipo de materia muy interesante, que esta sí la vamos a hablar hasta la otra clase. Dentro de la teoría del Big Bang tenemos una hipótesis que tiene mucho que ver con esto, que es conocida como la hipótesis del universo latente y que nos dice que cuando el Big Bang, o más bien cuando el resultado de este Big Bang termine, cuando se deje de expandir, el universo mismo va a tender a nuevamente contraerse. Esto gracias a las fuerzas de gravedad. Y cuando se contraigan, este huevo cósmico se va a volver a formar, pero se va a volver a formar de una manera un poco más grande. Al volverse a formar, se va a volver a chocar con el huevo cósmico y ¡pum!, se va a dar nuevamente la creación de un universo mucho más grande que el universo que hoy en día ubicamos, que hoy en día conocemos. De hecho, esta teoría, pues esta hipótesis, perdón, está en la parte de abajo.
Otra hipótesis es la del universo inflacionario, que tiene que ver con el universo estacionario. Si bien todo comenzó con la explosión de una masa supercondensada o un huevo cósmico, el universo se va a seguir expandiendo dentro de otro universo que está más expandido, que está a su vez adentro de otro universo que está más expandido, que a su vez, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que el universo se creó o de repente surgió o ya estaba así, nos decíamos, nuestra Tierra es producto de este universo. Se da la siguiente pregunta. Cuando nosotros empezamos a comprender cómo esto se dio, cómo esto se fue avanzando, nos hacemos la pregunta de cómo nosotros, como seres humanos, seres finitos, seres infinitesimamente pequeños con respecto a la Tierra y la Tierra infinitesimamente pequeña con respecto al universo, ¿cómo es que nosotros osamos a estudiar algo que es mucho más grande que nosotros? No lo podríamos estudiar. Sin embargo, podemos inferir algunas cosas, podemos conjeturar algunas cosas, porque para poder estudiar el universo, pues yo tendría que tener la capacidad de estarme yendo a las diferentes regiones del universo y pues bueno, ver lo que sucede en dichas regiones. Algunas ciencias que nos van a ayudar a entender cómo funciona nuestro universo, particularmente son estas tres que ustedes están viendo ya en pantalla. La primera, la astronomía con nomos, va a ser la ciencia que va a estudiar las leyes que rigen los astros. Se ocupa de fijar la posición en las estrellas, de las estrellas que nosotros desde la Tierra podemos ver, calcula la distancia entre ellas, estudia los movimientos que tienen y averigua la composición física y química. Ojo, esto desde un punto conjetural, porque yo no puedo ir, traerme una estrella y estudiarla. Sería absurdo pensar de esa manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, buscando y basándonos en lo que sí podemos estudiar, la geología. La geología va a ser la ciencia que va a estudiar a la Tierra en cuanto a su origen. Ojo, acuérdense de las diferencias que hablábamos entre geología y geografía. Va a estudiar la Tierra en cuanto a su origen, la conformación de la misma Tierra, los materiales que integran a la Tierra y los procesos que se han dado a lo largo de mucho tiempo. Si un proceso en la Tierra, por ejemplo, de compactación, genera rocas, podemos inferir que en el universo sucede de la misma manera. Entonces entraremos dentro de la parte de la física. La física nos va a dar una explicación sobre los sistemas planetarios, por qué la Tierra no sale volando de su órbita alrededor del Sol. Bueno, la física te va a decir porque existe gravedad. Una masa va a atraer a otra masa gracias a estas fuerzas de gravitación, ¿no? Eso lo explicamos desde la física, porque el movimiento dura de la Tierra de traslación 365 días, lo sabemos desde la física. ¿Cuánto dura un año en Júpiter? Lo sabemos desde la física. ¿Cuánto dura un año en Marte? Lo vamos a conocer desde la física. Evidentemente, la física, la astronomía y la geología tienen mucho en común. Están nuevamente en constante unión. Estas ciencias todo el tiempo se están compartiendo conocimientos. Nosotros, como seres humanos, podemos estimar o podemos darnos una idea de lo universal desde lo particular. Es decir, si nosotros comprendemos cómo nuestra Tierra se formó, cómo nuestra Tierra se originó, es muy probable que otros planetas se hayan formado de manera similar. Y es muy probable que estos planetas
que se formaron de manera similar lleven procesos similares a los que llevamos en la Tierra. Es decir, hay hechos geográficos en Marte, hay fenómenos geográficos en Marte, y de la misma manera en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Alfa Centauri, lo que ustedes quieran. Podemos inferir de lo particular desde nuestra comprensión de nuestro mundo hacia lo universal, hacia el universo, hacia lo que no podemos nosotros llegar a comprender. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Preguntas? No, profe. ¿Ya se durmieron? Todo está interesante, profe. Estamos atónitos. Sí, la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a pensar este tipo de cosas, no nos queda otra cosa más que sentirnos nada. Esa es la verdad. Entonces, fíjense que tengo preparado por acá un video que evidentemente no es de mi propiedad. Quiero que le pongan mucha atención. Voy a compartir la pantalla para la grabación, no que sepan cuál es. Es de un canal que se llama Genial y nos ayuda a ilustrar la historia del universo en tan solo 8 minutos, ¿no? Nos resume los 14.000 millones de años en 8 minutitos. Lo dejo por aquí, vamos a verlo. Les pido que pongan mucha atención porque a partir de aquí vamos a hablar sobre la formación de nuestra Tierra y vamos a dejar la tarea del día de hoy. Voy a pausar la grabación por efectos de copyright, porque recuerden que este video se sube a YouTube y si le pongo play me van a bajar el video, entonces voy a... Ok, después de ver este video, la verdad es que nosotros como seres humanos somos una cosa, pero pequeñísima, ¿no? 4.6 mil, en este caso, otros dicen 4.8 mil millones de años. Nuestra Tierra apenas si se estaba formando, ¿no? La evolución de la vida, como la conocemos actualmente, pues no tiene más de 4 millones de años, ¿no? Es decir, una cositita, pero cositita de nada. Y sin embargo, después de todo este proceso evolutivo, nosotros actualmente, seres humanos, tenemos la capacidad de estudiar esto, de sorprendernos en gran medida en cómo funciona el universo. Para ustedes, el día de hoy va a quedar en una tarea muy especial que yo espero que hagan así con mucha conciencia y pues que va a ser además muy sencilla. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a estar haciendo de tarea? Les voy a compartir pues un video, ¿no? Un documental, por cierto, que es relativamente breve, dura 1 hora y media, ¿no? Es lo de una película. Pueden agarrar palomitas y verlo el sábado o el domingo que no tienen nada que hacer. Y voy a pedirles, después de que este documental, que vean este documental, perdón, que ustedes escriban no una reseña, porque la reseña se puede encontrar en internet. Quiero que escriban un cuestionario. Hagan un cuestionario con respecto a lo que se va a ver en el documental. Les estoy poniendo el, el link en el YouTube, perdón, en el Zoom. Lo voy a compartir también en el grupo de WhatsApp y lo voy a poner en Classroom. Entonces, bueno, en la asignación de la tarea van ustedes a ver el link de Classroom y, perdón, van a ver el link del video y, pues, bueno, ahí también van a subir su tarea. Lo vamos a poner como cuestionario. Obviamente tiene que tener respuestas, no me lo vayan a dejar nada más
así, un cuestionario sobre el video. Les pongo formación de la Tierra. Ahí está el link, ¿no? Lo estoy poniendo directamente, el canal que se encuentra en YouTube. Entonces lo pueden ver inclusive en la plataforma de Classroom. Y la idea es que ustedes generen 10 preguntas. Lo estoy anotando conforme lo estoy diciendo. Con respuesta acerca de lo que se ve en el video. Ya está la asignación en el Classroom. Ya la envié también vía WhatsApp. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar el día de hoy, chicos. La grabación va a estar disponible un poquito más adelante. Ya también tienen que ver la grabación anterior, ya está ahí. Ya la enviamos también en Zoom para las personas que se unieron apenas, ¿no? Y pues bueno, para los que se unieron, por cierto, apenas, la forma que vamos a evaluar es el 20% de asistencia, que va a ser obviamente evaluada de manera directa por mí. Yo estoy viendo de este lado los nombres y bueno, los estoy anotando en un pequeño cuadro de Excel. También vamos a tener el 40% de su calificación con respecto a las tareas que van a estar asignadas en Classroom. Si las hacen, van a tener el 40%. Y por último, vamos a tener un breve examen muy sencillo, 10 preguntas, opción múltiple, además, ¿no? Que va a valer también un 40%. Entonces, bueno, antes de despedirnos, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? No, profe, todo bien. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. A ver, es con respecto a las tareas. ¿Hay fecha límite para subirlas? En teoría, sí, pero ya en la práctica, como tal, no. Solo necesito que las vayan haciendo. Ok. ¿Hay algún formato en especial para presentarlas? Es que tú no estuviste, ¿verdad, Juan? No. En el video por ahí, si no mal recuerdo, bueno, no sé si lo grabé ahora que lo mencionas. Sí, sí, sí viene ahí la indicación que la quieres, o sea, no a computadora, Sí, sí, justo. Nada más pero es eso. es Ujú. en un cuaderno tal cual. Sí, en un cuaderno, en una hoja o en un soporte que tú Ok, tengas que escribir. Eh, perfecto. Sí, sí, sí. Voy a aprovechar la pregunta para mencionar una, una, una curiosidad biológica del ser humano, ¿no? Y también el por qué les hago que escriban. Dentro de nuestro cerebro, las regiones que tienen que ver con lo motriz, es decir, con el movimiento, con el hecho de agarrar algo, de llevarlo para aquí, para allá, tiene relación con el hipocampo, es decir, son regiones similares que están muy cercanas. Cuando ustedes realizan una actividad física, su hipocampo entra en función, es decir, la estructura que está encargada de la memoria, de recordar cosas, está directamente relacionada con la parte del cerebro que nos ayuda a movernos. Entonces, cuando tú escribes, particularmente cuando escribes, tu cerebro registra la información de manera motriz, a través del movimiento de tu mano, y en nuestro cerebro dentro del hipocampo, ayudándote a recordar pues justamente eso que estás escribiendo, ¿no? De ahí que los ejercicios para aumentar o mejorar tu capacidad mental pues tenga que ver con resolver crucigramas y cosas por el estilo, ¿no? Físicamente. Entonces, es por eso que les hago escribir, ¿no? Para que se acuerden mejor de lo que hicieron. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No sé si con eso contesto tu pregunta. Perdón, Jesús. Juan, perdón. Sí, Juan Jesús. A veces me voy más allá de lo que preguntan.
No, está contestada la pregunta. Excelente. Como tú mencionas, o sea, yo soy nuevecito, ¿con quién puedo consultar el plan de estudios? Con la persona con la que te inscribiste. Ok, Supongo que no eres de la ciudad o eres de la ciudad. no soy de la ciudad, No, ¿verdad? Ok. te Eh, saludo desde el norte, Mira, Jesús, excelente. De qué parte del norte eres? Torreón, Coahuila. Uf, Coahuila es muy bonito. Por allá estuve hace unos años. Pasé al Museo del Desierto. Vaya, qué cosa tan espectacular tienen los de allá de Coahuila. Sí, chécalo directamente con la persona que te ayudó a inscribirte. Ella te tiene que pasar el plan de estudios. Te lo explico a grandes rasgos. No sé en qué plan entraste, si en el de 18 meses o en el de 3. Son dos planes, ¿no? No vas a obviamente terminar más rápido que otro, pero pues depende de que ya hayas llevado con anterioridad pues tu bachillerato y bueno, entre otras cosas. El plan de estudios es circular, es decir, si tú te inscribes hoy en la materia de geografía, tienes que cursar todas las otras materias hasta llegar nuevamente a la de geografía. Obviamente no la ves dos veces, sino en ese punto terminas tu plan de estudio. Esto para el plan de 18 meses. Para el plan de 3 meses, me parece que tiene que haber una evaluación con respecto a las materias que se te pueden, pues como tal, recuperar. Al ser un plan circular, pues vas a ver algunas que ya viste, pero se van a ir complementando con otras. El plan de estudio sí lo necesitas ver directamente con administrativos. En el grupo de WhatsApp, dirígete con la señorita Albertina o con el licenciado Fernando. Ujú. Con cualquiera de ellos dos correcto. te pueden dar todos los informes sobre los planes. Muy bien, gracias, Ujú. profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, pues chicos, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Déjenme